¿Qué tal? Bienvenidos a Mira Sevilla, ya lo saben, su ventana diferente a nuestra ciudad. Arrancamos con el deporte y tras un fin de semana muy productivo para los equipos sevillanos, el Real Betis Balompié consiguió un triunfo muy importante y absolutamente espectacular ante el Atlético de Madrid. 1-0, pero si hubiera acabado el partido 7-8-0 no habría pasado absolutamente nada. Manuel Pellegrini, como no podía ser de otra manera, estaba tremendamente satisfecho al finalizar el encuentro. Bueno, ya lo habíamos hablado en las de la semana pasada, que por supuesto teníamos que cambiar el sistema de juego, porque si no tienes a jugadores como Isco, como Lo Celso, como William Carvalho, como Rodri que se fue, o Nabil, ese tipo de jugadores creativos, de mediocampistas, que te hacen, que te producen mucho volumen ofensivo y los delanteros finiquitan ese trabajo. Teníamos entonces 5 o 6 delanteros todos potentes, que son picadores, el caso de Víctor, del mismo Aitor, de Hassan, de Chimi, de Abdé, de Gabacambú. Tienen todas esas características, entonces teníamos que adecuarnos a los jugadores que teníamos en este momento. Yo creo que era más importante buscar una fórmula con ese tipo de jugadores que lamentarnos, como dije, de los jugadores que estuvieran lesionados. Así que hoy día el equipo presionó muy bien, en distancias más cortas, no quisimos ir a buscarlo tan arriba porque ellos estaban perdiendo balones en la salida en los últimos partidos y creo que eso fue la base para haber creado un volumen ofensivo tan alto. Bueno, yo creo que más que vivir una situación igual, en cada uno de los partidos, cuando uno está 1-0 arriba, puede pasar cualquier cosa. Pasó el día jueves, donde nos patearon una vez a porterías y nos empataron el partido con una acción involuntaria, una acción inesperada. Así que, por supuesto, estando 1-0 uno no está tranquilo. Pero yo vi al equipo muy fuerte, seguimos presionando exactamente igual después del 1-0, durante el primer tiempo y durante el segundo tiempo. Las ocasiones de gol que nos creamos, yo lo vengo diciendo desde el principio de temporada, yo estoy muy contento con lo que está haciendo el equipo, porque defensivamente nos llega muy poco, y ofensivamente, a excepción de ese partido allá en Polonia, que fue para mi gusto el que creamos poco, normalmente los partidos estamos creándonos ocasiones y no estábamos con problemas finiquitos. Yo creo que hoy día es un poco parecido, pero claro, el rival era bastante más importante. Crearle tantas ocasiones al Atlético de Madrid no es fácil. Seguimos con esas imprecisiones porque las características de los jugadores son esas, son acelerados, son potentes, más que técnicos. Entonces, por suerte pudimos mantener con un buen trabajo defensivo de todo el equipo, desde la recuperación de balón en campo contrario, hasta las pocas ocasiones que nos creó el Atlético de Madrid, pudimos mantener ese 1-0. Pero si no hubieran empatado, ¿qué explicación puede dar uno como técnico? Ninguna, lo mismo que vengo hablando al principio de temporada. Yo veo al equipo bien, yo hoy día lo vi, pero muy bien. No, yo creo que primero tenemos jugadores jóvenes, o sea, Víctor es muy joven y seguramente va a ir mejorando su capacidad técnica, pero es una respuesta que le acabo de dar. Tenemos jugadores con esa característica y no podemos intentar que cambien su manera de ser, pero producen un volumen ofensivo alto, a lo mejor jugadores de otra capacidad técnica producen mucho menos, pero finiquitan mucho mejor, entonces son las características que tienen los jugadores y uno como técnico tiene que saber adaptarse a los jugadores que están en este momento. En este momento tenemos 4 jugadores creativos fuera del equipo y tenemos potencia en ataque y tratamos de ocuparla de la mejor manera posible. Ahora, tanto gol tampoco es normal, es errado, pero el fútbol es así. Si después viene, como digo, el empate de Atlético de Madrid y uno lo pierde 2-1, nadie puede dar una explicación. Falta de precisión, ¿no es cierto?, en un volumen ofensivo alto que uno intenta crear. Bueno, por supuesto, muy importante. Primero que además los tenemos solamente a ellos dos. Tenemos a Marroca afuera, a William Carvalho lesionado, así que de a poco son jugadores que yo dije que se han tenido que ir integrando a una división mayor. Sergio Altimira venía de jugar en primera ref, no había jugado ni en segunda ni... Entonces no podía partir el año pasado jugando todos los partidos, pero a poco va mejorando y a poco van apareciendo en su nivel. Johnny Cardoso exactamente lo mismo, jugador nuevo en la liga, que venía con una experiencia en Estados Unidos. De a poco ha ido también mejorando su nivel. Yo creo que le ha estado con jugadores como Guido, como William Carvalho, también le han ayudado mucho. Pero vuelvo a reiterar, yo no me centraría solamente en uno o dos nombres, creo que los dos centrales anduvieron muy bien, los dos laterales anduvieron muy bien. Así que la gente en punta arrancó al espacio 20 veces durante el partido. Así que yo me alegro por los nombres que usted dice, pero me alegro por el equipo en general. Es difícil destacar a un futbolista del Real Betis Balompié, pero si hay que quedarse con un nombre, ese es el de Johnny Cardoso. Partidazo tremendo del mediocentro verde y blanco, que atendía a los micrófonos de 101 Televisión Sevilla al final del partido.
Sí, hoy con toda certeza un partido increíble de todo equipo, mucha intensidad desde el primer minuto. Nosotros nos cobramos también cuando no hacemos un partido muy bueno porque sabemos la calidad de nuestro grupo, de todos los jugadores, mismo haciendo falta como Isco, William, los Celso, que son jugadores especiales para nosotros, pero tenemos un equipo muy fuerte y bien a seguir así luchando siempre. Con toda certeza tenemos un equipo muy fuerte y bien, a quien nos gustaría jugar la Champions, ¿no? Muy contento por la victoria, por toda la fiesta y el apoyo que la afición estuvimos proporcionando hoy y bien, a seguir así luchando. Toda la afición es una barbaridad, ¿no? La ambientación. Sí, una locura. ¿Alguna jugada te referías a ellos, no te ibas para ellos para pedirle aún más todavía? Sí, bien, para nosotros, a mí me gusta mucho jugar así con toda la afición, como nuestro 12º jugador y bien, muy contento por todo. Y también se saldó con triunfo el partido del Sevilla Fútbol Club visitando al Español, visitando Barcelona, una tierra donde una semana atrás habían aparecido los fantasmas frente al Fútbol Club Barcelona. Pues bien, apareció Dodi Lukebakio y el futbolista belga hizo feliz a su entrenador García Pimienta. Sí, estamos lejos. Incluso el partido de la semana pasada nos marcó que quizás estamos lejos de lo que queremos, pero nosotros tenemos un camino marcado, sabemos que estamos construyendo algo sólido, algo que sea muy fuerte y bueno, y nos queda muchísimo crecimiento por el camino. También es cierto que debemos competir y sacar puntos, porque esto va de sacar puntos, pero sí que es cierto que creo que si somos capaces de hacer esto que hemos hecho hoy aquí, habrá mejor juego, porque los chicos están con muchas ganas, con mucha intención de hacer las cosas bien y de mejorar, y seguro que se va a ver un equipo mucho mejor a final de temporada que ahora. Y dejamos el deporte para irnos hacia la cultura. Hace 150 años nacían los hermanos Machado y la exposición Los Machado, retrato de una familia, recoge muchísimo de la vida de dos artistas inigualables a nivel español y en el panorama internacional. Ale Vieira ha estado allí. Se cumplen 150 años del nacimiento de los hermanos Machado. Muchos conocen sus poemas, pero pocos su historia. Sevilla disfruta hasta el 22 de diciembre de la exposición Los Machado, retrato de una familia, una muestra que reúne el legado completo de la familia Machado. Eva Díaz, coordinadora de la exposición, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. ¿En qué punto exacto de la exposición nos encontramos ahora mismo? Bueno, nos encontramos en mitad de la vida de los Machado, ¿no? Con esta exposición hemos querido contar su historia, su biografía, su trabajo juntos, pero también la historia de la familia, es decir, nos remontamos a los orígenes, a los abuelos, que eran dos grandes personajes, un científico, la abuela pintora, una persona que además influye en la estirpe de la literatura oral, de la importancia de lo popular, su padre, Demófilo, el gran Demófilo, y bueno, luego lo que hacemos es acompañarlos a lo largo de toda la vida, pues que en sus trayectorias profesionales y personales, porque fueron dos hermanos que se quisieron muchísimo hasta el final de su vida. Nos encontramos en el apartado, digamos, de los años 20, que es el año en el que ellos empiezan a colaborar, escriben a cuatro manos obras de teatro, ¿no? Es una época especialmente feliz de los hermanos Machado. Aquí tenemos algunas de las obras de teatro que escribieron juntos, y este es un detalle especialmente interesante porque ha sido un hallazgo relativamente reciente del manuscrito de La diosa razón, que es una obra de teatro que escribieron los dos y que no se llegó a representar y que se tenía noticia pero no se había encontrado el texto, ¿no? Entonces esto es un ejemplo de las cosas que todavía pueden aparecer de los hermanos Machado. Estos son los años 20, los años de la República, donde también hablamos de la importancia que tuvo para ellos la República. Ellos fueron dos convencidos republicanos, ¿no? A lo largo de su vida. Antonio hasta el final fue, digamos, fiel al espíritu de la República, y Manuel un poco más desengañado, ¿no? Luego, este es un territorio especialmente interesante porque la exposición pretende acabar con el mito, con la falsedad de que los dos hermanos eran rivales y representaban las dos de España. No es así. Ellos, como digo, tuvieron una relación personal entrañable, absolutamente hermosa, y simplemente las cuestiones azarosas de la vida hizo que estuvieran cada uno en un lado de España, ¿no?
Es cierto que de alguna manera la exposición, como uno de sus objetivos, se desmiente este mito. Sí, la exposición, aparte del puro placer, ¿no?, de recorrer la vida y obra de los Machado con detalles de manuscritos, primeras ediciones de las obras, fotografías, objetos personales, intenta también desmontar ese tópico, ¿no?, ese cliché extraliterario que ha pesado sobre los dos hermanos, ¿no? Mucha historia de España también en los poemas de ambos hermanos y un recorrido bastante representativo de lo que se vivió en la España franquista y de aquellos tiempos, ¿no? Sí, se ve perfectamente, los Machado y la familia Machado nos sirven como reflejo de España, es decir, en la obra, en toda su trayectoria, podemos reconocer los momentos de esa España que parte del siglo XIX y llega al siglo XX, ¿no?, en esa encrucijada de España, ¿no? Entonces, quien recorre la obra de los hermanos Machado en esta exposición se asoma también a la historia de España, ¿no?, como en esta parte que es la parte dedicada a la guerra y qué hicieron cada uno de ellos, ¿no? A Manuel le sorprende la guerra civil en Burgos, donde él había acudido con su esposa Eulalia para celebrar la onomástica de su cuñada, que era monja allí en Burgos. Y bueno, se queda incomunicado, se acaban las comunicaciones y a su pesar se queda allí. Él además sufre una denuncia y entra en la cárcel de Burgos, ingresa por orden de las autoridades franquistas. Justo en este punto podemos verlo, ¿verdad? Exactamente, esa es la cárcel de Burgos, una fotografía del patio donde estaban los reclusos. Y bueno, estos son el artículo en el que hay un corresponsal de ABC que lo denuncia en París y bueno, hace que ingrese Manuel en la cárcel pasando muchísimo miedo, porque hay que recordar que no hace mucho han asesinado a Lorca, es decir, la persecución a los intelectuales en ese momento era un momento tremendo. Otra cosa muy curiosa que mostramos es el expediente de ingreso en la cárcel de Manuel. Esas 2-3 días que él está en la cárcel lo pasa realmente mal, pero gracias a su esposa Eulalia y amigos como José María Pemán consigue que lo saquen de allí. Entonces, bueno, a partir de ahí cambia mucho Manuel y hay que entender también el miedo dentro de una guerra. Es decir, nosotros podemos desde la distancia pensar muchas cosas, pero hay que entender también el miedo, ¿no? Justo estamos en un punto que hay una imagen muy curiosa, que nos comentabas antes, que se trata de la única imagen en movimiento que tenemos de Antonio Machado. Efectivamente, esta se ha encontrado por azar, como tantas cosas todavía, ¿no? Quedan muchísimas cosas por descubrir de los Machado y efectivamente esto se ha encontrado en los noticiarios del Archivo Histórico de la Filmoteca Nacional y es, bueno, en ese recorrido que hace Antonio, siguiendo al Gobierno de la República, cuando llega a Valencia, que se queda en Rocafort, en el pueblecito de Rocafort, él asiste a un congreso de las Juventudes Socialistas y hemos encontrado este documento que, bueno, ya digo, es muy reciente y nos conmueve, ¿no?, porque no tenemos imágenes en movimiento, tenemos la fotografía, ni siquiera tenemos la voz, por ejemplo, ¿no?, que es otra de las cosas importantes. Imágenes que pertenecen a 1937, para ser más exactos. Efectivamente, 1937, o sea, estamos en plena guerra, los hermanos están separados, como digo, a su pesar y con muchísimo dolor, y de alguna forma empieza el epílogo terrible, ¿no?, de ellos, pero sobre todo de Antonio, ¿no? Llegamos al 1939, año en el que se produce el exilio de Antonio Machado. Exactamente, con la derrota del gobierno republicano, pues Antonio tiene que abandonar España. Seleccionamos una frase de él en el que él ya anticipa esa profecía de alguna forma de que con la salida de España, con el exilio, él morirá, o sea, él sabe que se va a morir. Es un hombre ya bastante enfermo, cansado, derrotado, ¿no? Y ese es el Antonio Machado que llega a Collioure, donde vemos además una de las últimas imágenes, probablemente la última imagen fotográfica, donde está absolutamente deteriorado, ¿no? Su última carta también es una carta que escribe a José Bergamín, donde cuenta cómo ha sido el trayecto del exilio terrible, ¿no? Eva, cuéntanos un poco la historia de esta frase que vemos, que exclamaba la madre de los Machado: llegaremos pronto a Sevilla. Decía, ¿por qué decía esto? Esta frase yo lloro cuando llego aquí porque es la frase que la madre, doña Ana Ruiz, ya muy mayor, muy anciana, dice cuando va en camino del exilio. Es decir, ella ha perdido la cabeza, ya ha perdido las coordenadas, en fin, de la sensatez. Y no se le ocurre otra cosa más que decir, en medio de ese momento terrible, cuándo llegaremos a Sevilla, ¿no? Llegaremos pronto a Sevilla, ¿no?, que es una historia que nos cuenta Corpus Vargas, otro escritor que los acompaña en el exilio, ¿no? Sin saber que nunca llegarían realmente. Nunca llegarían. Es curioso cómo Sevilla está muy presente tanto en doña Ana como en el propio Antonio, ¿no?
porque cuando él muere finalmente en Collioure, en el pequeño pueblecito francés, a los 2 días su hermano José Machado, que lo ha acompañado junto a su esposa y en fin, el resto de su familia, encuentra en un bolsillo del gabán unos versos, ¿no? Y son los últimos versos de Antonio Machado, que además son absolutamente estremecedores. Lo hemos rescatado, le hemos dedicado un rincón especial, que son los famosos Estos días azules y Este sol de la infancia. ¿Qué pretendía transmitir en estos versos? Pues que evidentemente en la patria el recuerdo, la Arcadia estaba en la Sevilla infantil tan sevillana, ¿no? Todos recordamos esos versos, esos poemas maravillosos de Antonio, donde esa Sevilla de su infancia había quedado como un territorio lleno de nostalgia, de melancolía, de felicidad, ¿no? Y es muy curioso que al final es precisamente lo que tiene al final, ¿no? Cuando está caminando, imaginémoslo, por Collioure derrotado, sabiendo que ya no le queda más que la muerte, lo que recuerda es su infancia, ¿no? Los días azules y el sol de la infancia. Y precisamente es lo que pretende representar la exposición en esta parte final, que muestra a través de esa ventana que nos comentabas, una especie de metáfora visual, ¿no? Sí, en la museografía hemos tenido muy presente que es una exposición que, aunque es de papeles y tiene su rigurosidad histórica y literaria, hay mucho de emoción. Entonces hemos jugado mucho con esas cosas y queremos que el espectador también se asome a esa ventana de la infancia, ¿no? Entonces, después de leer esos versos, esos últimos versos, puede asomarse a esa ventana y contemplar el recuerdo que probablemente tuvo Antonio, que es esa Sevilla de su infancia, ¿no? Del siglo XIX. Justo a la derecha tenemos una parte dedicada también a su muerte, ¿no? A este momento trágico, donde aparecen además fotografías, ¿no? Sí, queríamos eso, acompañar en todo momento de imágenes este relato, ¿no? Esta narración tremenda. Y bueno, aquí tenemos una carta también muy estremecedora, que escribe José Machado, comunicando la muerte de Antonio a sus sobrinas, ¿no? Que estaban en ese momento en Rusia, eran una de estas niñas que habían partido en el exilio. Y aquí, bueno, tenemos imágenes del entierro de Antonio, con soldados republicanos ya en el exilio también. La primera tumba de Antonio, que en realidad fue un nicho, tuvieron que improvisar una tumba que se le cedió una amiga, alguien conocido. Y bueno, después tenemos una imagen de la ya conocida, muy conocida, tumba de Antonio Machado y de su madre allí en Collioure, pero queríamos mostrarla desnuda porque es verdad que se ha convertido en un lugar casi de peregrinación, ¿no? Y siempre está pues llena de flores, de banderas, de recuerdos, que es muy bonito, ¿no? Pero queríamos mostrarla así, como estuvo en un principio, desnuda, como los hijos de la mar, ¿no? Como decía Antonio en su retrato. Una historia que se cuenta de principio a fin, una cronología perfectamente relatada a través de elementos visuales, poemas, escritos, objetos personales incluso. ¿Dónnde podemos verla y hasta cuándo, Eva? Pues en Sevilla estará en la antigua fábrica de artillería hasta el 22 de diciembre. Tenemos un horario, o sea, está abierta todos los días de 10 a 2 y de 4 a 7 y los domingos de 10 a 12. Está la 22 de diciembre y luego esta exposición que es itinerante. Irá a Burgos y terminará en la Real Academia Española, en Madrid. Historia de nuestras letras, historia también de Sevilla, por supuesto. Sí. Y por supuesto nadie puede perdérsela. Muchísimas gracias, Eva, por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. El domingo 27 de octubre por la tarde volvió a procesionar por las calles de la Macarena la Virgen del Rosario. En 2023 no pudo procesionar debido a las lluvias que ocasionaron aquella dana tan importante que acechó a la ciudad de Sevilla, y este año también estuvo a punto de no hacerlo. Tanto es así que las procesiones del fin de semana se tuvieron que cancelar, la del Cristo del Socorro y la de la Virgen de la Salud del Sol, precisamente por lluvias, pero el domingo sí pudimos vivir una jornada alejada de agua y sobre todo cercana a la devoción y a la esperanza que va repartiendo la Virgen del Rosario por el barrio de la Macarena, titular también de esta Hermandad de la Madrugada. Vamos a recordar los momentos de la salida gracias a Macarena Televisión, donde pudimos escuchar las composiciones Esperanza Macarena de Pedro Morales y Pasa la Virgen Macarena de Gámez La Serna, ambas interpretadas por su banda, la del Carmen de Salteras. Así salió la Virgen del Rosario.
con ella, valiente. Venga los costaleros macarenos, pues. Costero derecho. Hay que seguir. Vamos a echarle canta, este costero ahí. Alberto, un poquito, nada más, un poquito. Bueno, más, Alberto. Ahora la caída va para el derecho, atento. Arriba, artista. Vamos arriba con ella. Venga la gente buena ahí. Ya lo elegante. Bien trabajado, señores, bien trabajado. No cansarse de hacer las cosas bien. Ahí, Alberto.